sentido, podríamos decir entonces que la innovación es aquella que etimológicamente podríamos entender. Cuando yo hablo de la innovación me refiero a personas in. Cuando hablamos de, oiga, usted está in, significa también innovación. Innovación interior. Nova significa nueva, acción. Significaría que sería una idea nueva puesta en acción. No puede existir innovación simplemente a partir de las ideas. Innovación puede existir en la medida en que esas ideas se vuelvan realidades. En ese sentido, como lo vemos en la pantalla, podríamos entonces mencionar que al transformar los bienes, los productos y los procesos, podrían ser a través de ideas nuevas, ideas perfeccionadas o ideas que se generen valor agregado. En ese sentido, innovar, como lo decía el anterior conferencista, innovar puede ser lo mismo, pero hecho de una manera diferente. No necesariamente innovar es crear cosas nuevas, innovar es hacer lo mismo, pero de una manera diferente, de una manera que permita realmente satisfacer una necesidad, que permita realmente tener una innovación, es decir, un valor agregado o un elemento diferenciador. En ese sentido, en asociar todos los elementos del medio interno y del medio externo, y asimismo a través de la observación, la experimentación y el descubrimiento, tener la posibilidad realmente de innovar. Pero lo más importante de un innovador es asumir el riesgo y las consecuencias que traen esas innovaciones o esas ideas puestas en realidad frente a hechos concretos. En ese sentido, podríamos mencionar entonces, como lo vemos en la filmina, que la innovación básicamente tiene que concretar y que tiene que aplicar las ideas en algo que nos hace relación específicamente al ser emprendedor. Emprender, idea, emprender significa concretar los hechos innovadores. En ese sentido, el emprendedor debe tener receptividad frente a sus ideas y a sus hechos, entender, apropiar y usar las tecnologías que estén dispuestas y permitirse relacionarlas con su medio externo e interno. De igual manera, emprender para un innovador significa transformar su idea en una realidad, llevarla a la ejecución. Es la capacidad que tiene ese ser innovador, emprendedor, de tener la capacidad de crear un perfil de innovación. Especialmente hoy las organizaciones carecen, no en su gran mayoría, pero sí muchas, de crear perfiles de innovar con el fin de generar desarrollos y capacidades tecnológicas. En ese sentido, y en esa cadena, uno de los problemas que se generan, especialmente en la implementación de llevar a cabo las ideas innovadoras, es el riesgo al cambio. Ese riesgo al cambio nos puede ir generando, de una u otra manera, un proceso de gestión básicamente de desarrollo, a través de la investigación y de la gestión de conocimiento. Vemos entonces un ejemplo de lo que significa la innovación de una manera gráfica y por qué no estando entre jóvenes un poco jocosa. ¿Cómo ha sido realmente un proceso de innovación? 1920 al día de hoy. Como les decía anteriormente, innovar no significa necesariamente producir cosas nuevas, sino hacer lo mismo de una manera diferente. Vemos en esta gráfica cómo una idea más el asumir el riesgo usualmente nos genera innovación. En ese sentido, hay que aplicar estrategias
estrategias de implementación para el desarrollo de una idea innovadora. Y en ese sentido, el ser humano, a través de la táctica y la técnica, entendida la técnica como el modo de hacer las cosas y la técnica como la manera o el mecanismo o la metodología, nos lleva a pensar que realmente un ser innovador debe dedicar el 15% de su tiempo a la operación y el resto a la estrategia. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Vamos entonces a continuación a dar paso a la presentación de la doctora Miriam Hernández. Gracias. Muchas gracias. A mí me tocó presentar por también. Toda la parte previa de la vida. Bueno, nosotros somos un centro de desarrollo tecnológico de preparación de experiencias. Trabajamos fundamentalmente proyectos de innovación. Y ahora les contaré cuál es nuestro punto de vista sobre lo que es innovación, trabajando directamente con empresas del sector petróleo. Nosotros fuimos creados en el 2002 con Capital Semilla de Conciencia y hemos ido desarrollando una serie de habilidades de acuerdo con las necesidades de nuestro sector. Desarrollamos un área de servicios tecnológicos, un área de vigilancia estratégica que en este momento es fundamental para nuestro proceso de innovación. Es lo que hace parte de la cultura del CIDEI. Nosotros todo lo empezamos con un proceso de vigilancia estratégica. Desarrollamos un laboratorio de ensamble de PCBs, que creo que aquí todos deben ser como electrónica, espero que me entiendan. Un área de gestión de la innovación, la cual empezamos a trabajar con el SENA, con 8 empresas en un contrato con el SENA, y hemos hecho proyectos con conciencias y con otras entidades, fundamentalmente para que las entidades tengan unos procesos de gestión de la innovación estructurados. Bueno, hemos hecho muchos proyectos, todos enfocados en innovación. Entonces tenemos proyectos de desarrollo tecnológico, de gestión de la innovación, de propiedad intelectual y fortalecimiento sectorial. Pero, ¿qué es para nosotros la innovación? El anterior director del centro decía que el factor fundamental que hace que un producto sea innovador es la posibilidad de transferirlo o comercializarlo. Se trata de que si ustedes desarrollan un producto con muchas funcionalidades nuevas, pero no lo pueden comercializar, no se ha hecho innovación. Eso es fundamental. Cuando se está desarrollando un producto, es fundamental que tengamos en cuenta este aspecto. Pero bueno, eso era, y precisamente cuando estaba haciendo esta Navidad, me llama el gerente de recursos humanos de la compañía y me dice: Alejo, queremos que vengas a manejar innovación. Y para mí eso fue pues un motivo de orgullo, pero fue también un balde de agua fría porque pues, yo no sabía cómo se comía eso de la innovación. ¿Sí? Yo era un gerente de proyectos, yo soy un ingeniero electricista, gerente de proyectos, y me llaman a manejar innovación. Pues para mí eso fue una sorpresa. Pero como no sabía cómo se comía, un día aparece este señor en la puerta de mi oficina, Humberto Forero, un ingeniero recién graduado de la universidad que atendía la zona de Cundinamarca. Yo no sé si ustedes saben, pero la zona de Cundinamarca tiene dos características especiales. Uno, que es la segunda zona de más caída de rayos en Colombia. Y dos,
que también tiene la finca de muchos famosos. Entonces, el pobre Humberto Morero, que atendía esta zona, vivían cayéndole rayos a los transformadores. Y eso es un tema que no tiene nada que ver con ser buen ingeniero o no. Él tenía que hacerse cargo de reparar los transformadores de la zona. Y se nos dañaban más de 2.000 transformadores en esa zona. Y a él lo llamaba a su jefe todos los días a decir: oiga, me están llamando el presidente de la vivienda, me llama el presidente de Bancolombia, me llama a decirme que se me fue la luz, me llaman 100 residentes de tal municipio a decirme que se me fue la luz. Humberto, se le quedó grande el transformador. Eso era lo que le decían particularmente sus jefes a Humberto. Pero bueno, Humberto pues no se conformó. Se puso a pensar en qué debería hacer él para combatir la caída de rayos en vez de excusarse. Esta es una foto de una sala de innovación nuestra. Yo no sé si a Humberto se le ocurrió la idea ahí o no, pero me encanta mostrar la foto. Y se puso a pensar en qué hago para mejorar la calidad de servicio en mis clientes de Cundinamarca. Y nos trajo la idea. Idea es la marca de la compañía de innovación. Humberto registra la idea, una idea que se llama efecto Carso. Esta es la forma como nosotros le agradecemos a todos los que nos traen una idea de innovación y le mandamos a su jefe una carta diciéndole que tienen un Einstein en su equipo. Y Humberto realmente es un Einstein para nosotros. Nos trae la idea, una idea que se llama efecto Carson. ¿Y de dónde sale? De que él estaba terminando sus estudios en la universidad y aprende que hay un efecto para líneas de alta tensión que se llama efecto Carson, y como se le dañaban tanto los transformadores en Cundinamarca, él decide aplicar este efecto a líneas de baja tensión, una cosa que a nadie se le había ocurrido antes. Y la registra el sistema de innovación, lo reconocemos, pero no sabemos qué vamos a hacer con esa idea. Entonces nos ponemos a trabajar en eso, llamamos a la Universidad de los Andes y empezamos a echarle matemáticas a esto. Y resulta que la idea de Humberto tenía bastante potencial. Entonces la llevamos al comité de innovación. Este es un comité de innovación nuestro, donde participan todos los gerentes de negocio y el presidente de la compañía. Y empezamos a aprobarle los recursos a Humberto. Y conseguimos 300 millones de pesos para hacer su idea. Contratamos a la Universidad de los Andes para hacer el modelo matemático e instalamos un piloto con 30 transformadores. Enfrentado al otro lado. Y eso me acuerda mucho de hacer innovación compañía, ¿sí? Porque los organismos vivos como las compañías tratan de defenderse cuando uno pone un cuerpo extraño. Entonces uno como innovador, pues cuando el hijo es bonito, todo el mundo quiere la paternidad. Entonces no va a haber problema. Inicien sus proyectos, no le pidan permisos a nadie, sí, pero háganlos. Bien, yo creo que una de las experiencias, y viéndolo desde el sector público, desde el Estado, trabajé con el Ministerio de las TIC hasta estos 3 días, estaba allí liderando el tema de dispositivos móviles, y algo que me impresionó cuando llegó el ministro de las TIC, Diego Molano, es que teníamos 21 niños por computador en todo el país. Es decir, para que un niño pudiera acceder a un computador, tendríamos que tener 21 niños puestos frente a un computador. Entonces llegó el ministro de las TIC, Diego Molano, y pues lo más sencillo, claro, era invertir millones de pesos para comprar computadores y repartirlas en las escuelas. Sin embargo, en un proceso de innovación extraordinario, de un ministro además brillante en este tema, y es que comienza a innovar desde la misma forma de comprar ese producto. Ahí inicia el proceso de innovación, porque lo más fácil que se venía haciendo hasta ese momento eran hacer licitaciones abiertas donde la gente simplemente al mejor postor se le vendía o a sobre cerrado, etc. La innovación comienza con una subasta inversa, donde se hace un estudio de mercado y dice el precio del computador que queremos vale 970.000 pesos promedio, y cuando se inicia el proceso de subasta inversa, ese proceso hace que ellos arranquen de abajo hacia arriba a ganárselo al mejor postor. Eso hizo que pudiéramos tener computadores a cerca de 400.000
pesos y tener los equipos más económicos de toda América Latina, rompiendo todo el récord. Lo mismo sucede luego con el proyecto de tabletas, que es el que yo lidero luego, de dispositivos móviles, donde hacemos el mismo proceso, donde involucramos a las entidades territoriales para que de forma estratégica ellos también se involucren en ese proceso. Entonces, desde la compra, luego desde la entrega de los mismos dispositivos, luego desde el uso de esas tabletas de dispositivos. Eso hace que hoy, a la fecha, existan 9 niños por computador, con una estrategia de formación que lidera Computadores para Educar a nivel nacional. Y al finalizar, seguramente en este periodo que inicia, seguramente se estarán entre 2 y 3 niños por computador. Esto es extraordinario porque es pasar de 21 niños a 2 o 3 niños por computador y estar como al nivel de los chilenos. Eso genera un proceso. Eso se podría haber hecho invirtiendo muchísimo dinero o siendo muy estratégicos, innovando en la forma de contratar, de entregar el producto y al mismo tiempo del uso de ese tipo de aplicaciones. Y creo que hay una innovación muy importante del Ministerio de las TIC. Soy colombiana de ingenieros, específicamente a las directivas del SENA y a todos ustedes, estudiantes, docentes y formadores del SENA. Vamos a hacer una presentación sobre la parte jurídica reglamentaria del reglamento para redes internas de telecomunicaciones, que empezará su vigencia a partir del 1 de enero del año 2015. Este reglamento pues tiene una historia de hace unos años atrás, la vamos a ver. Va a regir para inmuebles que estén afectados a propiedad horizontal o copropiedad y por lo tanto va a permitir una organización desde el diseño y la construcción de las redes internas de telecomunicaciones, en donde la participación de los técnicos, los tecnólogos y los ingenieros va a ser muy importante. Se encuadra el reglamento, de dónde nace, quién lo expide y en dónde va a regir y dónde va a ser de obligatorio cumplimiento. Quisiera presentarles varias generalidades como fundamento previo a la expedición del reglamento. En primer lugar, se detectó por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que en nuestro país existían o existen aún acuerdos de exclusividad entre los constructores de inmuebles y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Acuerdos de exclusividad que obligan a que los inmuebles se matriculen, llamémoslo así, solamente con un proveedor de servicios de telecomunicaciones. A su vez, estos acuerdos de exclusividad lo que generó o ha generado es que en el país existan barreras de entrada para los proveedores de servicios de telecomunicaciones a los inmuebles. Entonces, un ejemplo, empresas como Claro, como UNE, como Telefónica, no podían acceder a un inmueble de manera libre porque en ese inmueble ya se encontraba solo un operador y el usuario, aquel habitante de ese inmueble, solamente podía recibir los servicios de un operador. Estos acuerdos de exclusividad lo que han permitido también es que no exista una libre competencia entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los usuarios al final se van a ver impedidos en escoger uno u otro operador. Estos inconvenientes que se han presentado, que al final afectan al usuario, son las razones por las cuales la Comisión de Regulación de Comunicaciones se vio en la necesidad, o el mismo Estado, en fijar normas técnicas dentro de un entorno de convergencia. A su vez, hay algunas problemáticas que para ustedes también pueden ser conocidas, las que estamos viendo en pantalla. En las instalaciones de telecomunicaciones, muchas veces cuando llegan los técnicos a instalar, a conectar los servicios, se encuentran con aspectos como el que ustedes ven en la imagen: cables coaxiales, citofonía, telefonía. En las fachadas también se ha detectado que llegan múltiples conectores, se encuentran de diferentes proveedores de servicios. En las fachadas de los inmuebles muchas veces ustedes ven que pasan
los cables coaxiales de una ventana del quinto piso al cuarto, al tercero, desde la terraza, por la parte posterior. Cuando el operador trata de prestar sus servicios, tiene que taladrar, romper las fachadas, y todos estos aspectos son los que busca organizar un reglamento como el RITEL. A su vez, ¿qué se ha detectado? Que hoy existe la proliferación de antenas de televisión satelital. Entonces encontramos en un inmueble muchas veces más de 10, 15 antenas para cada proveedor de servicios y para cada usuario. Estas problemáticas se suman a algunas que tienen que ver con el nivel de competencia y con el nivel de la construcción. En ciudades como Bogotá, según cifras de la CRC, el 66% de las viviendas que son construidas en Bogotá están afectadas a propiedad horizontal. Por lo tanto, vamos a ver cómo el RITEL va a ser de obligatorio cumplimiento en estos inmuebles para que los usuarios puedan escoger al proveedor que a bien deseen. A nivel de competencia, hay unas cifras también de la CRC, específicamente en lo que tiene que ver con la cantidad de municipios que son atendidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Tenemos que en 819 municipios hay solo un proveedor de servicios que atiende más de 14 millones de habitantes. Así, de manera ascendente, podemos ver 112 municipios con 2 proveedores, con más de 6 millones de habitantes, hasta encontrar solamente 7 municipios con más de 4 proveedores de servicios de redes de telecomunicaciones. Esto a nivel de competencia entre los proveedores de servicios y número de usuarios atendidos. ¿Qué se busca con el reglamento? Pues lo vamos a ver más adelante. Que se promueva la libre competencia entre los proveedores de servicios de redes de servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios. El reglamento RITEL, que es un reglamento de carácter legal, técnico y de obligatorio cumplimiento, tiene unos fundamentos legales. Estos son los fundamentos que son la madre, llamémoslo así, del reglamento. En primer lugar, está la Constitución Política, en donde específicamente 4 artículos promueven la libre competencia, se permite al Estado intervenir en los servicios públicos, y a su vez también hay 2 artículos que tienen que ver con la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada siempre tiene que tener una función social, y es así como vamos a ver cómo la red interna de telecomunicaciones puede ser regulada hasta el pago, o sea, hasta mi propiedad privada. A su vez, la Ley 1341 del año 2009 tiene dentro de sus principios orientadores en materia de redes de telecomunicaciones la libertad de competencia entre los proveedores de servicios, el uso eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones y un principio orientador que es esencial en el RITEL y que está en la Ley 1341 del 2009, es que nosotros como usuarios tenemos derechos que nos van a permitir escoger al proveedor que nosotros queramos, sin que existan acuerdos de exclusividad entre la propiedad, entre los inmuebles y los proveedores de servicios. Entonces, esta red interna de telecomunicaciones, que más adelante el ingeniero Arboleda les explicará desde el campo técnico, permitirá que en un inmueble puedan llegar todos los proveedores de servicios a prestar sus servicios de una manera libre y sin que exista una barrera en la libre competencia. Por último, el RITEL es un mandato que está expreso en la Ley 1450 del 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se le concedió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la facultad de expedir un reglamento técnico para las instalaciones internas de telecomunicaciones en inmuebles sujetos a propiedad horizontal o a copropiedad.
Entonces, este retail es una obligación, está dentro del actual gobierno de nuestro país. He hablado de la CNC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero ¿quién es esta entidad? Esta es una entidad pública que está, si ustedes pueden encontrar cuáles son sus funciones como ente regulador en la ley 1341 del 2009, y como tal es un órgano encargado de promover la competencia, regular los mercados de redes y de los servicios de comunicaciones. ¿Con qué finalidad se regulan las redes de comunicaciones? Con la finalidad de que los servicios sean eficientes y reflejen unos altos niveles de calidad y uso y el acceso de los mercados de servicios. Muy bien, buenos días. Uy, perdón, hablo muy duro. Es un placer estar acá. En primer lugar, mi gratitud a nombre de ASIEM, a las directivas del SENA, su señor director general, su director regional, su subdirectora, la doctora Sonia Cristina. Es un placer, como digo, es además de un placer un honor, que implica dos puntos de vista para mí. Uno, el concepto académico, en el que me desenvuelvo con bastante frecuencia, pero también el otro, la connotación empresarial que tiene este reglamento. En la connotación empresarial también, de alguna forma, transcribo o transmito más bien mi experiencia como entrepreneur, innovador. Tengo mi empresa que de alguna forma surgió de la necesidad de innovar y de introducir para el mercado colombiano y para los usuarios de las telecomunicaciones conceptos que la vida me dio la oportunidad de aprender en Alemania, Estados Unidos, Japón, en general todo de la mano de instituciones de altísima calidad donde me desenvolví. Lo digo no con ánimo de exaltar mi hoja de vida, sino más bien con el ánimo de mostrarles a ustedes que personas del común como yo, de la provincia, no soy de Bogotá, de una universidad de provincia, la Universidad del Cauca, este país me dio la oportunidad de llegar a los niveles más altos, universidades de altísimo prestigio, centros de capacitación de altísimo prestigio, y de alguna forma es mi deber, y por eso agradezco también a CIEM el transmitir modestamente algo de esa experiencia y de suma de experiencias y de conocimientos que en este auditorio me siento privilegiado de plantear, porque este auditorio recoge mentes jóvenes como las de ustedes, mentes que son justamente el terreno adecuado para sembrar estas semillas que ya han dado fruto y han crecido en otros países, en otras sociedades, pero en la nuestra requieren todavía un poco de trabajo, un poco de esfuerzo. Y ese esfuerzo no es ni más ni menos que la combinación de personas que, como yo, entrados ya los años y con algo de canas, puedo mostrarles, y son ustedes los que al recogerlas pueden izar la bandera de la innovación. Al verlos a ustedes me devuelvo al momento en que elaboré mi tesis de ingeniero, la de maestría en la Universidad de Illinois y la Universidad de Boulder en los Estados Unidos, todos orientados hacia la innovación y dentro del escenario de la transmisión y específicamente en el concepto de las antenas. La propagación fue mi especialidad en un principio. Posteriormente evolucioné hacia la conmutación y el switching, pero retail me devuelve a las bases de lo que fueron mis tesis en estas dos instituciones. Mis tesis fueron orientadas a poner al servicio de la comunidad medios de transmisión, antenas que permitieran
de la forma más expedita llevar servicios de telecomunicaciones que en su momento eran por supuesto análogos. Pero ahora con Retail vamos a dar enseguida un bosquejo de cómo la transmisión puede ser increíblemente útil para potenciar algo que requieren y necesitan nuestros conciudadanos. Nuestros conciudadanos necesitan, por supuesto, mejores carreteras, mejores puentes, mejor infraestructura, pero esa necesidad no está en las manos de quienes estamos aquí, somos ingenieros de telecomunicaciones. En su momento le exigiremos y hacemos de golpe tertulias en nuestras propias casas para decir qué pasa con algunas otras ramas de la ingeniería que no hacen que este país tenga una mejor infraestructura de dobles vías de carreteras, llegar a los puertos más rápidamente. Bueno, eso no pasa de ser comentarios de salón, porque no tenemos en nuestras manos cómo cambiar eso. Pero en las telecomunicaciones sí está en nuestras manos, porque ese es el sector en donde nos estamos desenvolviendo ustedes y yo. Y Retail es una excelente herramienta para de verdad volcar nuestro espíritu innovador, no necesariamente con aquel regodeo o suficiencia o autosuficiencia para vernos planteando cosas innovadoras que se quedan solo en el papel. Aquí no solamente tenemos la claridad técnica de que esto es viable, sino quizá lo más importante es la fuerza, la fortaleza de que esto ya está construido en otros países y en otros países tiene un impacto social gigantesco. Y en ese impacto social tan grande observaremos como ingenieros como ustedes o como yo, técnicos como ustedes o como yo, observaremos como algunos de nuestros hijos que no necesariamente heredaron para bien o para mal esas neuronas tecnológicas y se desenvuelven en otros escenarios, van a estar en escuelas o van a estar en centros de capacitación o van a estar en nuestras mismas casas con un ancho de banda mucho más grande y con el acceso a la información universal que nosotros en alguna época, cuando yo estudiaba por allá en los 60s, ni siquiera nos soñábamos en que eso fuera posible. Retail pone al alcance de nuestros hijos, porque finalmente nosotros luchamos por nuestros hijos, por un mejor nivel de vida para ellos, y a través de herramientas tecnológicas como las que vamos a presentar podremos dar ese mensaje hacia nuestra sociedad, hacer de nuestro quehacer y de nuestra profesión una verdadera herramienta de progreso y de mejoramiento social. Ese, en última instancia, puede ser un leitmotiv que quisiera que lo recordara como parte de esta presentación. Sin más demoras, entonces inicio con el contenido de la presentación que se distribuye en varios capítulos. Los capítulos son ni más ni menos pues que los componentes que hay al interior del reglamento. Ya el doctor León se refirió a algunos de ellos, pero por ser un reglamento técnico pues hay más capítulos con aspectos técnicos que con aspectos no técnicos, llamémoslo así. Entonces, el capítulo 1 de disposiciones generales, quizá en alguna parte muy breve coincidiré con algunos de los planteamientos que ya hizo el doctor León, pero solamente como un breve resumen, en donde coincidiré con él en los temas más importantes de ese primer capítulo. Pero enseguida, en los capítulos 2, 3 y 4 es donde estaría la esencia de los componentes técnicos de Retail. Los componentes técnicos de Retail entonces abarcan básicamente dos perspectivas: la perspectiva de lo inalámbrico y la perspectiva de lo alámbrico. En la perspectiva de lo inalámbrico estaríamos centrados en el capítulo 2, que implica la prestación de servicios y el transporte a través de estas redes internas de servicios de telecomunicaciones captados mediante sistemas de acceso inalámbrico, básicamente dentro de el espectro del UHF, VHF y lo que tiene que ver con los enlaces satelitales. Ese sería nuestro capítulo 2. En el capítulo
3 tendríamos la parte que asociada a las redes alambradas en 3 modalidades básicamente, lo que tiene que ver con acceso a los inmuebles a través de cables de cobre en su versión multipack y en su versión UTP. El otro componente, el acceso a las edificaciones mediante redes coaxiales, lo que llamaríamos genéricamente HFC, o sea, redes híbridas fibra coaxial, en donde los últimos metros es el componente coaxial. Y el tercer subcomponente del capítulo 3 es el acceso a las edificaciones a través de fibras ópticas. En el capítulo 4, que también debo presentarlo porque tiene un componente técnico, se refiere específicamente a el soporte que debe tener la edificación para que por diferentes ductos, canaletas, buitrones, salones, transcurran estos cables y estos componentes electrónicos. Este capítulo 4 lo llamamos de infraestructura, pero para recordarlo más fácilmente podríamos decir es el de obra civil que soporta las redes. Entonces, en capítulo 1, alrededor de esta transparencia que se les llegará a ustedes en versión PDF, ustedes podrán concentrar la atención en este diagrama. En este diagrama, entonces, básicamente lo que observarán es que la red interna de telecomunicaciones tiene una infraestructura que la soporta, y esa infraestructura que la soporta parte, por ejemplo, en el nivel inferior, a nivel de sótano, si se puede plantear así en forma genérica en la edificación, lo que llamaríamos la cámara de entrada, la tradicional cámara de entrada subterránea, a través de la cual, por medio de ductos, llegaríamos a lo que en algún momento durante muchos años llamamos en las edificaciones el strip telefónico. Para muchos de ustedes que son jóvenes, esa historia del strip telefónico quizá no les sea muy familiar, pero es la tradicional en las redes telefónicas llegar a través de lo que digo el strip. Es un anglicismo no bienvenido, pero nunca le pusimos una traducción española adecuada. Ahora en el retail más bien lo vamos a llamar, un poco evolucionado ese strip, a un salón, y el salón lo vamos a llamar salón SETI, salón de equipos de telecomunicaciones inferior, la I de inferior, en contraste con un salón de equipos de telecomunicaciones superior que sería SETS. Entonces vamos a estar recurrentemente hablando de SETI y de SETS. SETI en el primer piso o eventualmente en el sótano, y SETS en el último piso de la edificación o eventualmente en la terraza. Bien, entonces la infraestructura con estos salones, no sé, yo creo que los alcanzan a identificar, no está con el título, el letrerito al interior, y ellos dos se juntan en un elemento común en cada piso que se llama gabinete de piso. El gabinete de piso, hagamos de cuenta que es en cada uno de los pasillos de los diferentes pisos en que está distribuida la edificación. Este gabinete entonces hará el equivalente a un segundo strip o tercer strip dentro de cada piso. De ahí pasaríamos a través de ductos, canaletas, en general los medios que Retail acepta como elementos de soporte para este cableado. Llegaremos a un punto que quizás sea el más relevante dentro del argot, pues llamémoslo así, de Retail, es el PAU, punto de acceso al usuario. Se va a hacer muy frecuente su mención porque es
como la especie del espejo de lo que hemos usualmente aceptado como acometidas en nuestras edificaciones. Podríamos decir que es un espejo hablando de qué es la acometida de cada uno de nuestros apartamentos. ¿Y por qué hay que evolucionar hacia un concepto más amplio de acometida? Porque el PAU, como punto de acceso al usuario, recoge, al igual que otros componentes como el gabinete de piso, pero en una forma más evidente, orientada hacia la atención al usuario, recoge las 4 tipos de redes. Tal vez les conviene refrescarlo y que quede en la memoria lo siguiente: son 4 tipos de redes de lo que estamos hablando. Estaríamos hablando de una red coaxial para llevar a la vivienda o apartamento servicios de telecomunicaciones captados mediante redes inalámbricas, o sea, una red coaxial a través del cual viajan los servicios captados por UHF, VHF y enlaces satelitales. Ese es un enlace coaxial, va al PAU. Otro enlace coaxial que va al PAU son los servicios a través de redes HFC. Segundo enlace. Tercer enlace, servicios captados por redes de cobre, sería lo que llamamos multipar o UTP, sería el tercero. El cuarto, en redes captadas o servicios captados a través de fibra óptica. Luego, finalmente, en el PAU tenemos 4 medios de transmisión. Considerarán ustedes, con todo respeto, que es una gran evolución el que a lo que llamamos PAU, punto de acceso al usuario, que no es ni más ni nada menos que entender que junto a la puerta de nuestros apartamentos o nuestras oficinas vamos a ver una pequeña caja que llamamos PAU, pero con un grandísimo potencial, a través del cual llegan 4 medios de transmisión, a través de los cuales la inteligencia humana, la verdad hasta la fecha, y todos los inventores en cuyas espaldas descansa toda esta tecnología, pues a través de los años nos han legado 4 medios de transmisión increíblemente poderosos y están al servicio de cada una de nuestras viviendas y cada uno de nuestros apartamentos en lo que llamamos punto de acceso al usuario, o sea, PAU. Es importante destacar que para que la potencialidad del PAU se despliegue completamente, deberíamos tener cajas de toma de usuario y múltiples cajas de toma de usuario. Entonces, la tradicional toma de usuario que tenemos en cada una de nuestras alcobas o nuestros salones, en nuestras oficinas o nuestras viviendas, debemos verlo multiplicado por 3, de tal forma de que haya una toma de donde extraemos la información que llegue al PAU a través de fibra óptica, o que llegue por coaxial HFC, o que llegue por coaxial de televisión satelital o televisión UHF, VHF terrestre o cobre. Entonces, en nuestra mente debe quedar que hay tomas múltiples, porque realmente hoy en día, y con todo respeto, la toma absolutamente convergente que recoja tanto los servicios de telecomunicaciones satelitales como los de fibra óptica, como los coaxiales, todavía no existe. La verdad, la tecnología en el mundo entero todavía se debate en cómo lograr un único y exclusivo medio de transmisión, el cual inevitablemente tarde o temprano será fibra óptica, pero hoy en día los medios de transmisión todavía siguen separándose en 3 básicas modalidades: el coaxial, el cobre y la fibra óptica. Entonces tendremos en cada una de las tomas 3 salidas, llamémoslo así, para ese mundo de servicios que provienen de esas 3 fuentes. Este es un resumen de lo que podríamos ver como la infraestructura, y aquí la infraestructura podría llamarnos la atención específicamente en observar que tenemos elementos de captación, o sea, tenemos antenas de 2 modalidades, antenas satelitales o antenas terrestres, y a través de ellas pues derivamos servicios de uno y otro tipo de proveedor. Recordar también en el capítulo 1 que los diseñadores, que entre otras cosas viene a colación
bienvenidas la iniciativa de ustedes, porque el primer paso para llevar a la práctica estas redes es hacer diseños. Entonces los invito muy comedidamente a interiorizar el concepto de que un primer paso para construir estas redes y ponerlas al servicio de nuestros conciudadanos, de nuestros usuarios, de los constructores, es hacer buenos diseños. Hay que partir por un buen diseño, y ese diseño implica interactuar con los eventuales proveedores que vayan a cubrir, hablando desde el punto de vista geográfico, el área donde esté o el sitio específico donde se construirá la edificación. Entonces hay que hacer consultas con esos proveedores para observar cuáles de las redes que los diferentes proveedores en las inmediaciones podrán llevar. Quiere decir, en el léxico común se habla de pasar. ¿Qué edificaciones van a ser pasadas por fibra óptica? ¿Qué edificaciones serán pasadas por coaxial? ¿Qué edificaciones serán pasadas por multipar? En el capítulo 2 nos concentraríamos en que hay el reto, más bien, de llevar los servicios provistos mediante sistemas de captación UHF, VHF o enlaces satelitales. Es necesario llevarlos a una toma en cada una de las habitaciones, en cada uno de los salones, en que se distribuya la red interna de nuestros apartamentos u oficinas. Entonces, entendamos el símil de estos dos elementos de captación. Hay que llevarlos por coaxial y terminarlos en una de las tomas que es no novedosa, pero sí es nueva en nuestro argot, en lo que vamos a ver. Con todo respeto, si ustedes compran hoy en día un apartamento, se pasan a él o a una oficina, pues tradicionalmente lo que encontrarían es en una o varias estancias, o oficinas o cubículos o salones dentro de ese inmueble que han comprado, una toma RJ45. Estarían ustedes razonablemente contentos. Retail avanza mucho más. Ustedes cruzan la puerta de ese apartamento recién comprado y van a ver una toma RJ45, van a ver un conector F, van a ver un conector F doble para las señales satelitales y las señales terrestres. Es un gran avance. Ese es el tipo de toma que observaremos doble, en la medida que por una de ellas, ambas son salidas F, de conectores F, pero por una, y en otros países donde lo hemos vivido, esta experiencia, lo que finalmente le queda en la mente a las personas es que una de las dos tomas es señal de televisión gratuita, quiere decir aquella señal de televisión que llamamos terrestre, por la cual llega a nuestro hogar o a nuestra oficina, pagada de alguna forma por nuestros impuestos más los comerciales que vemos, pero por ella no pagamos ninguna cuota mensual. Es televisión abierta, pero televisión abierta, entre otras cosas, potenciada también por nuestros impuestos, porque nuestros impuestos están pagando la digitalización de esa red. Quiere decir que el gobierno colombiano, al igual que otros gobiernos de otros países, están haciendo cada vez más poderosa la televisión terrestre gratuita, para que incluso lleguemos a señales gratuitas en alta definición. Una de esas dos tomas será de la que derivemos señal de alta definición terrestre, o sea, gratuita. La otra toma es una toma a través de la cual captaremos las señales o los servicios de televisión satelital pagados, por supuesto, con prepago o pospago. Entonces, es una toma doble. Por una de ellas dos saldrá televisión gratuita y por la otra televisión pagada. Dentro de los elementos de red tendremos el concepto no solamente de cabeceras, de antenas, sino el concepto de cabecera. Entonces es un salto cuantitativo importante. No es razonable desde el punto de vista técnico y profesional que estos servicios de telecomunicaciones captados mediante este tipo de antenas queden desprovistos de un medio, de un equipo o de unos componentes para ecualizar, para ampliar su señal, para hacer homogéneas las salidas a las diferentes tomas de usuarios. Eso se llama equipos de cabecera. En retail, el equipo de cabecera no es aquel que a veces
entendemos, o que nuestro argot es el que aguas arriba de un proveedor de cable, por ejemplo, es aquel que aguas arriba hace uso de antenas parabólicas satelitales para captar señales provenientes de diferentes transponders y en alguna ubicación geográfica de los alrededores de la ciudad capta estas señales de los transponders y después las envía a través de fibra óptica y coaxial hasta nuestras casas. Ese es un tipo de cabecera del que no estoy hablando. Estoy hablando de que un equivalente, claro, un poco más pequeño a esa cabecera grande que hay en las inmediaciones de las grandes ciudades. Andaban en sus bicicletas de pista, quisieron andar por trochas, por caminos de piedra, pero las bicicletas obviamente no les daba para eso. Entonces llegó alguien y les dijo, bueno, cambiemos esto por unas llantas más gruesas, pongámosle unos frenos de moto, cambiemos el manubrio o el galápago por otra cosa, y empezaron a cambiarlo y a crearlo entre todos. Entre ellos iban mejorando cosas sin ninguna patente y fueron mejorando a lo que hoy conocemos como una bicicleta de montaña. Entonces eso es una invención open source. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona sabe cómo hacerla, existen los planos, todos podemos acceder a eso y es creado colaborativamente entre varios. Y se crean este tipo de comunidades que son open source y open source hub. ¿Qué son? Programas y se extiende la parte de hardware, que son ya estructuras físicas de programación, de desarrollo, que yo creo que ustedes estudiantes aquí conocen Arduino, por ejemplo, ¿cierto? Ya les voy a explicar a los que no saben qué es Arduino. Eso es un open source hardware. Cualquier persona puede bajar los planos de estos circuitos electrónicos, por ejemplo, mejorarlos a su gusto y hacer un producto mejor, y lo puede liberar también. Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, RepRap. RepRap es una impresora 3D. Una impresora 3D que antes puede costar hasta $100.000. Un profesor de la universidad dijo, bueno, yo quiero que mis estudiantes también tengan acceso a esto. Creó una impresora 3D de bajo costo, que si la sabes armar puede costar $200, y con eso puedes replicar otras. Incluso la idea de RepRap es que es una impresora que se pueda replicar ella misma, que ella puede imprimir sus propias piezas para poder crear otra impresora 3D. OpenCV es una de las historias también que más me gusta dentro del open source. OpenCV fue creado por Intel. Intel, yo creo que en varios computadores han visto el signo de Intel. Es el que hace los procesadores de la mayoría de los computadores, AMD e Intel. Ellos hicieron el primer automóvil que se maneja solo por la ciudad sin tener ningún tipo de interacción humana. Ellos lo hicieron utilizando OpenCV. Lo hicieron de tal manera, tan bien hecho, que dijeron, bueno, ya cuando completamos el carro, está libre para cualquier persona en el mundo a ver qué pueden hacer con esto que creamos. Entonces, liberaron el programa esto es para visión computacional o visión artificial. Entonces lo liberaron para todo el mundo, para ver el mundo que podía hacer con la tecnología que habían creado. Con OpenCV, precisamente entonces se han hecho los primeros prototipos de reconocimiento de caras. El proyecto que yo hice, que ya se los voy a mostrar, que es el reconocimiento de la pupila, los sistemas de seguridad. Pues en Medellín una cosa que no les gusta mucho, que son las fotomultas. Y todo esto precisamente es también con este sistema. Lo mismo, Open Frameworks. Mozilla sí, yo creo que el buscador. Bueno, ¿quiénes? Yo quiero saber, ¿quiénes usan Mozilla? Firefox. ¿Y quiénes de ustedes usan Chrome? Yo quiero también saber quiénes utilizan Internet Explorer. Bueno, Mozilla y Chrome son precisamente open source. Los dos buscadores son open source. ¿Por qué son tan buenos? Porque precisamente fue mejorado no solamente por las personas que trabajan en Google, no solamente por las personas que trabajan en Mozilla, sino que es creado por todo un colectivo. Si tú quieres ver el código de Mozilla o el código de Google Chrome, ahí está en internet, para que lo mejores, para que le agregues cosas de seguridad, para que sea más rápido, todo esto. Entonces fue mejorado por muchos ingenieros y por muchos artistas y por muchas personas de todas las áreas del conocimiento para mejorarlo, y lo volvían a poner en internet. Entonces, por eso son también tan buenos, porque son libres y porque son open source.
Y aclaro una cosa, digo comillas, libre no quiere decir gratis. Cuando nosotros, que son dos cosas muy distintas, gratis es listo, yo te lo regalo y puedes hacer con él lo que te dé la gana. Perdón, pero es verdad. Libre tiene ciertas reglas de juego. ¿Libre qué es? Está para descargar, está libre, pero no lo puedes utilizar con fines comerciales o no lo puedes utilizar bajo ciertas circunstancias. Si eres una empresa de más de no sé cuántos empleados, que es por ejemplo WinZip, yo no creo que alguna que haya comprado alguna vez una licencia de WinZip, por ejemplo, de WinRAR, aunque siempre que lo abrimos nos dice que este programa no es gratis, que por favor lo compren. Son ejemplos de las reglas de juego que hay detrás de un programa libre. ¿Sí? Entonces, ojo que no es lo mismo. Lo traducimos mal, lo tradujimos al español. ¿Sí? Free se debe utilizar como libre y no como gratis. Son dos cosas muy distintas. Bueno, no, y me devuelvo, porque están estas otras dos. GIMP es como el reemplazo de Photoshop y es libre y lo podemos descargar. Y en este momento está llegando a ser incluso mejor que Photoshop. Y Arduino y Processing, que ahí entra también la parte de colaboratividad. Processing es digamos un lenguaje de programación que fue creado por artistas e ingenieros en el MIT. Es más diseñado para artistas, pero lo utilizamos yo creo que más en ingeniería y en otras áreas del conocimiento que artistas de verdad. Y Arduino fue creado a partir de Processing. Entonces ahí también empezamos a ver la multidisciplinariedad. Gente de personas de diferentes áreas de conocimiento, de diferentes partes del mundo, creando un mismo programa, un mismo lenguaje de programación u otro tipo de cosas. Arduino es un sistema, ya les explico entonces, fue creado para artistas, es una tarjetica electrónica, un lenguaje propio de programación, donde las personas pueden hacer productos y prototipos que antes se podían demorar un año en construir o en producir también costos muy altos. Con Arduino se pueden llegar a costos muchísimo más bajos y se pueden hacer en un menor tiempo porque ya es una plataforma que está construida para que entres, modifiques lo que tengas que modificar y ya tienes tu producto hecho. Es una placa electrónica que ha revolucionado en este momento la parte de aprendizaje en ingenierías o en electrónica o en eléctrica, otras cosas. Y lo que más me gusta de Arduino es que Arduino fue creado por Hernando Barragán. Realmente Processing dio inicio a Wiring dio inicio a Arduino. ¿Quiénes aquí conocen Arduino o lo han utilizado? Ok. ¿Y sabían qué es Wiring? No. Y levante la mano, ¿quién sabía que un colombiano fue el que inició con eso? Eso me gusta también que sepan esa parte. Es un profesor investigador en diseño, arte y arquitectura de la Universidad de los Andes. Esta persona simplemente se dio cuenta que no tenía los conocimientos como artista, como diseñador, para crear un prototipo. Siempre tenía que depender de otros ingenieros, entonces creó Arduino. Y él estaba en este momento estudiando en Italia, lo hizo con las personas que crearon Arduino, como es open source, entonces se creó Wiring por un lado, Arduino por el otro, con diferentes públicos. Wiring es más para artistas, Arduino es de pronto un poquitico más para las personas que están interesadas en hobbies de electrónica. Pero es interesante que esta persona sea colombiana, parece una raquera y precisamente que esté metido en el cuento open source. O sea, podemos tomar lo que él hizo, mejorarlo y hacerlo, además de hacerlo mucho mejor, se puede hacer de menor costo, etc. No solamente son las empresas pequeñas las que trabajan con open source, NASA, Google, Yahoo, pues Google todos sabemos quiénes de aquí tienen celulares Samsung o Android en total. Y son poquitos. La mayoría que tienen iPhone u otras cosas. Pero Android sí lo conocemos, yo creo que casi todos, no, lo hemos escuchado mencionar. Android es de Google, Yahoo, Intel, Toyota, IBM, Wikipedia, sí lo hemos usado todos, yo creo. Y el ejemplo que a mí más me gusta es Tesla Motors. ¿Han escuchado de Tesla? Tesla es el productor y de los innovadores más en carros eléctricos. En este momento acabaron de renunciar a todas sus patentes, y ahorita hablamos de patentes, para que el mundo sepa cómo se hacen los mejores carros eléctricos, cómo se hacen las mejores baterías, para empezar a cambiar el mundo a partir de ahí. Entonces es como un estilo de ejemplo de algo muy, muy bonito también. Y empezamos a hablar de personas como esta. Es de uno de los innovadores más grandes que hemos tenido y es de los más... Siempre lo tenemos como referencia, ese es Henry Ford.
Henry Ford fue el que hizo entonces la primera línea de producción, y etcétera, de los innovadores más grandes, ¿cierto? Henry Ford dice, no inventé nada nuevo, simplemente junté los descubrimientos de otros hombres que trabajaron en eso durante siglos. El progreso ocurre cuando todos los factores que lo constituyen están listos y entonces es inevitable. Eso es open source, eso es colaboratividad, eso es libre. Entonces no es algo nuevo, simplemente que no lo hemos relacionado muy bien. Y empezamos a hablar entonces sobre lo contrario, lo que no es open source, que son las patentes, ¿cierto? Supuestamente una patente es un acta que promueve el progreso de la ciencia y las artes útiles. Y ahí empiezan a pensar qué tan cierto es eso, ¿cierto? Porque ahorita todos hemos visto la lucha entre iPhone y Samsung, pues entre Apple y Samsung en temas de celulares. Hemos visto una cantidad de peleas entre patentes y demandas y de todo eso que no nos permite avanzar en el tema de tecnología. Entonces sí será algo que promueve el progreso de la ciencia y las artes útiles. No se alcanzará muy bien los nombres, pero este es un esquema de la pelea de patentes en el área celular, en smartphones. La parte del centro son las peleas, esas son las demandas, que son de una marca para otra. Y la parte de afuera es lo que se comparte y lo que permite el progreso, la compra de patentes y compartir. Entonces vemos que es mucho más lo que se pelea que realmente el progreso y lo que se comparte. Uno de los ejemplos, esta es una patente de 1978, esta es la primera cámara digital, la primera cámara de video digital. La patente está hecha por Eastman Kodak, Kodak la conocemos todos. ¿Qué pasó con Kodak? Kodak hizo ese prototipo en 1978, se sentó, así decimos, se sentó encima de la patente y esperó a que la gente hiciera ese mismo proyecto y empezara a demandar a todos. Canon entonces dijo listo, empezó a producir sus cámaras, empezaron a llegar demandas y demandas y demandas. Kodak demandaba, simplemente Canon construía otra cámara, Kodak demandaba y así sucesivamente. Y ahí está hasta 2012. Adivinen cuál es Kodak y cuál es Canon. Kodak acabó como hace 2 años, entró en bancarrota. Entonces, primero que todo, una patente no dice qué tan innovador eres, ni cuánta plata te entra, ni absolutamente nada de tu empresa. Una patente no dice nada. Vamos a rodar el video en un momento. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Querida profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón, va a poder utilizar herramientas modernas. ¿Estamos alejados de la realidad? ¿Cierto que no? Está dividido el video en 2 partes. La primera, como nos enseñaron a muchos de nosotros. La segunda es como le están enseñando de pronto a algunos de nuestros muchachos. Que tenemos herramientas tecnológicas pero no las sabemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que traemos nosotros? ¿O qué es lo que queremos generar? Un diseño de una metodología, unos procesos para poderlo llevar, para poder involucrar las tecnologías o para poder involucrar las TIC en los procesos de formación. ¿Sí? Esto es algo que nos aqueja a nivel
no solamente escena, sino nacional y a nivel mundial. Bueno, para terminar la pequeña reflexión, cuando educamos, incluyendo el área de las TIC, en nuestro aprendizaje, lo único que vamos a hacer es poder revolucionar este aprendizaje. La revolución digital, pues ya todos saben que ya empezó, y tenemos que cambiar el concepto y nuestra zona de confort, la cual manejamos, o si no nos vamos a quedar por fuera de esta revolución. Gracias. De la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Mi proyecto se titula Tracking Key, complemento GSM, GPS y GPS para tarjeta Beagle One. Tracking viene de la palabra en inglés, seguimiento o rastreo. Es algo que se utiliza mucho en los dispositivos GPS. Tal vez hayan tenido alguno en sus manos alguna vez. CAPE se le dice a un circuito que va encima de esta tarjeta de desarrollo. Esta la hace una empresa estadounidense llamada Beagle Board. Más adelante hablamos de ello. Entonces CAPE es lo que va encima de esto. GSM y GPRS son las tecnologías más antiguas celular que están funcionando en este momento y que tienen gran capacidad para dispositivos que requieran de muy poca velocidad, o sea, no hay necesidad de incurrir en gastos tan grandes como los de 3G. La pregunta de investigación va a ser nuestro primer paso en la agenda. Después veremos la plataforma de control, que es esta tarjeta hecha por la empresa que les conté. Vamos a ver cómo está el hardware, mi propio diseño, y el software que se hizo sobre esta tarjeta para controlar esta que yo hice. Después vamos a ver unos resultados. La pregunta de investigación fue cómo diseñar e implementar un sistema, un dispositivo de rastreo para vehículos, pero además que sea de bajo costo, también tenga una utilidad como herramienta de desarrollo. Esto quiere decir que la persona compra el dispositivo y no tiene que acomodarse a lo que hace el fabricante, sino que él mismo puede desarrollar sus sistemas basados en este dispositivo. Él puede programarlo. Como les contaba, esta es la tarjeta. La empresa Beagle Board fabrica esto, es una subempresa de Texas Instruments. Básicamente es un computador y fue escogida por sus características que vemos en la presentación. Tiene muy buenas capacidades considerando su tamaño, que es una tarjeta de crédito. Su sistema operativo es Debian, una distribución de Linux. Este es el diseño del circuito, el que yo diseñé. Fue diseñado en el programa Eagle. Aquí se ven las dos caras, la posterior y la de atrás, la de frente y la de atrás. Pues así es como se ve en el programa. Entonces aquí están las principales características. Vemos los dos módulos
que son el GPS y GPRS en este caso, dos conectores para las antenas GPS y GPRS, donde van las antenas que se pueden conectar al carro y a ese circuito. En el techo del carro se ponen con un imán. Esta es la parte de atrás. Bueno, tiene dos botones de encendido, pero adicionalmente se puede controlar el encendido mediante software, y por eso tiene alguna circuitería por la parte de atrás. Por ejemplo, si no estamos en presencia del circuito, podemos accionarlo o apagarlo mediante internet. Para eso es la circuitería adicional que se pone en la parte de atrás. Aquí está un esquema de funcionamiento de Tracking Cape. Entonces, en esta imagen se supone que Tracking Cape está dentro de ese vehículo. Tracking Cape recibe las coordenadas GPS de los satélites GPS, las acondiciona, más adelante vamos a ver cómo, y las envía mediante GPRS, mediante la red celular. Entonces aquí se le pone la SIM card y se conecta a la red celular, puede ser cualquiera, funciona en las 4 bandas, entonces en cualquier lugar del mundo se puede utilizar esta tarjeta. Luego las coordenadas se envían a un servidor. Dicho servidor también es el servidor para un cliente que va a ser una aplicación basada en la API de Google Maps, donde va a ver cada segundo cómo se mueve el vehículo, ya que este le envía las coordenadas cada segundo también. El mensaje que envía el módulo que tiene la tarjeta es algo como lo que ven ahí. No es tan fácil de leer, como pueden ver, entonces hay que utilizar algún algoritmo que pueda extraer la información útil de dicha salida que nos da el módulo GPS. Aquí vemos subrayado lo que necesitamos, que es la latitud, longitud, norte o sur, este u oeste, y si es una posición válida, que es el último uno que vemos ahí. La expresión regular es algo que permite la modificación de información a cierto tipo de otra información que puede hacernos útil. Entonces, en este caso, tomamos lo que envía el módulo GPS y lo convertimos en estos 3 datos. Con los clientes, las quejas por esos fallos. Entonces, tenemos inicialmente que hay procesos de negocio complejos hoy en día. La tecnología ha ido avanzando de gran forma y obviamente gestionar los servicios se ha vuelto más complejo en la actualidad. De igual forma, el negocio hoy en día depende de la tecnología, por ello juega un papel importante para las organizaciones saber gestionar los servicios que están prestando, saber darle valor al cliente, es lo que tienen que buscar. El cliente con los servicios que adquiere es que le brinde valor, que le brinde ventajas, que le brinde competitividad, y hoy en día las organizaciones no lo están cumpliendo de la mejor forma, porque no lo puedo hablar a nivel general, pero hay algunas que sus niveles de gestión de servicios no son los mejores. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a manejar y gestionar adecuadamente pues, toda la infraestructura que se requiere, todo el servicio que espera el cliente, y adicionalmente hay una necesidad por una nueva perspectiva de negocio, por unos nuevos avances. Se necesita tener una infraestructura adecuada, una gestión y un soporte continuo para prestar la calidad que espera el cliente. Entonces, en la situación actual vemos que hay procesos que no son formalizados, hay servicios que no están definidos como tal en ese acuerdo de nivel de servicio. Simplemente el operador, el proveedor se preocupa por prestar y por llegar a un acuerdo y por firmar un cheque o firmar un contrato por determinado monto, pero no piensa como tal si puede cumplir con lo que allí se está comprometiendo. Hay falta de comunicación dentro de las áreas de tecnología de las empresas, hay una limitación en cuanto al negocio, en la relación con el negocio. La organización no se maneja, o los proveedores de servicios no se manejan en la actualidad de una forma proactiva, sino se manejan de forma reactiva, lo cual hace que
siempre que se presente un inconveniente es cuando aparece el proveedor para dar solución, pero no hay una mira en el mantenimiento para gestionar de forma adecuada los servicios. Por lo cual hay una falta de visión de gestión de servicios y eso es lo que lleva a una dificultad para mostrar valor, y lo cual genera una dificultad y lo cual genera una insatisfacción en el cliente. Entonces vamos a partir con lo que es la definición brevemente de servicio de TI. Un servicio de TI lo que busca es entregar valor al cliente, ¿sí? Facilitando la obtención de los resultados, busca generar valor. De igual forma, maneja dos aspectos muy importantes: la utilidad y la garantía. La utilidad para todos los requerimientos funcionales, que son todas las aptitudes para el propósito, y la garantía para todas las aptitudes relacionadas con el uso. Aspectos a tener en cuenta en la gestión de niveles de servicio. Por un lado, veíamos y les decía inicialmente que la problemática actual radica en que las organizaciones se centran mucho en ese acuerdo de nivel de servicio, en lo que quieren firmar, en lo que quieren contratar, pero no miran su soporte. Los OLAs es todo lo que está relacionado con la parte operativa y los SLR son todos los requerimientos del cliente. En la actualidad llegan muchos requerimientos por parte del cliente. En la actualidad las empresas reciben muchas notificaciones que queremos más capacidad y queremos un ancho de banda más amplio, pero las empresas no se miden en la parte operativa, no miran si pueden cumplir ese OLA. Y eso depende de los UC, que son todos los contratos con los proveedores. Contratos de soporte con los proveedores pues son los que de una u otra forma permiten garantizar ese rendimiento y esa promesa que se le está dando al cliente. Entonces, estamos teniendo en la actualidad una visión tradicional del servicio, donde hay un soporte y un desarrollo, donde manejamos infraestructura, donde manejamos la parte de microinformática, y se piensa en las organizaciones que con un servicio de microinformática está el acuerdo de nivel de servicios donde se está cumpliendo, donde se dan soluciones, donde hay una parte de comunicaciones, otra parte de operaciones, y como tal, todos los procesos de negocio que maneja la organización. Eso es como muchas empresas lo manejan en la actualidad, pero hay que tener un cambio de foco, ¿sí? Hay que tener una arquitectura basada en los servicios, en todo ese catálogo que maneja la organización. Hay que manejar toda la parte de operaciones, porque es la que me va a permitir garantizar rendimiento del servicio que estoy prestando, y hay que tener un centro de soporte. El centro de soporte me va a manejar todos los incidentes, todas las peticiones de servicio de los usuarios, de los clientes, y ello me va a llevar también a manejar una oficina de proyectos y una oficina de procesos. Todas las organizaciones manejan procesos, cada uno de esos procesos se puede llegar a convertir en solicitudes del cliente. Tengo que validar con mi centro de soporte si esos acuerdos operacionales los puedo llevar a cabo. ¿Para qué? Para cumplir ese acuerdo de nivel de servicio, que es la parte contractual con el cliente. Tengo que determinar el acuerdo de nivel de servicio, las penalidades por los incidentes que se presentan, por los inconvenientes con los que no puedo llegar a cumplir. Entonces tenemos estas dos. Actualmente nos basamos mucho en muchas empresas se basan en la tecnología más que en el negocio. El cliente busca que las empresas gestionen el negocio, que las empresas provean servicios, que haya ese cambio de visión, porque ya no solo se trata de administrar infraestructura, no solo se trata de administrar usuarios, de tener una modalidad bombero que es simplemente reactiva ante los inconvenientes y las fallas, ahí se apaga el proveedor, pero no hay nada de mantenimiento preventivo. Las empresas no quieren que la actitud del proveedor sea reactivo, sino que sea proactivo. Una vez identifique las inconvenientes y las capacidades o disponibilidades que se pueden llegar a venir por el cubrimiento de capacidad, se avise o se tomen las medidas necesarias para dar el soporte y dar la solución necesaria. Se busca que sea un servicio integrado y que haya una estandarización de las mejores prácticas, como los COVID, como los CITIL, etc. Es una problemática compleja y se dice que la gestión y todo lo que está relacionado con el acuerdo a nivel de servicio es la punta del aire. ¿Por qué? Porque vienen muchos problemas a nivel de incidentes, vienen muchos inconvenientes a nivel de saber administrar la tecnología, de pedidos de los usuarios, de operación de los servicios, de introducir cambios al ambiente productivo. Entonces, por ello, juega un papel muy importante